Hola amigas de Entre News. El día de hoy me encuentro junto a Edmundo de Dios, quien es director de Mercadeo Comercial de CRP Radios. ¿Qué tal, Edmundo? Bienvenido. Muy bien, Blanca, muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la evolución y el crecimiento de la publicidad en la radio. Correcto. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años? A ver, la publicidad radial en líneas generales es uno de los medios que más ha crecido en los últimos 2 años. Tanto el 2016 como el 2017, junto al medio digital, son los únicos 2 medios que han crecido en el Perú. Y una duda que yo tenía era sobre el tema de cuánto escuchan los peruanos radio. A ver, estamos hablando aproximadamente de 23 horas a la semana, de lunes a domingo, y si hablamos de un nivel diario, estamos hablando más o menos de 4 horas diarias en promedio, ¿no? Hay oyentes que pasan esa barrera, evidentemente, porque es un número promedio. ¿Y depende mucho del programa, del tipo de programa, o es en general todo el consumo que realizan? En principio es en general, ¿no? Todos los formatos, y estoy incluyendo todos los que existen y todos los géneros, en principio el Perú, estamos hablando de que el peruano promedio está con 24 horas a la semana. ¿Y cuál sería el tipo de programa que más consumen los peruanos? Va a depender del oyente en sí. De hecho, existen diferentes formatos, tanto noticiosos como musicales, y dentro de cada formato tienes un género, y para cada género tienes un peruano, para el rock, para la cumbia, En realidad no hay un número específico, un género particular. Sí, podríamos decir que la cumbia es un género musical bastante que llega a muchos peruanos, y en los jóvenes el urbano, pero todo depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Y hablando sobre el crecimiento, ¿cuál ha sido en sí el crecimiento que se ha registrado en este año y también por lo que hemos tenido el Mundial y ahora que se vienen las elecciones? A ver, la audiencia de radio en el Perú se mantiene súper estable desde aproximadamente 6 años atrás. Estamos hablando que 9 de cada 10 peruanos escuchan radio. Frente a cualquier tipo de situación, esto se mantiene durante el año y durante los últimos 7, como te digo. Sí, efectivamente el Mundial ha hecho que el segundo trimestre, vamos a decir, del primer semestre del año haya sido publicitariamente un semestre mejor, ¿no? ¿Y cuáles crees tú que son las causas de que hacen que la radio todavía se mantenga posicionado en los peruanos? A ver, existen muchos factores. Voy a mencionarte uno que no necesariamente es muy evidente. Yo calculo que deben haber más o menos 20 millones de dispositivos móviles en el Perú, de todo tipo, tanto smartphone como no smartphone. Calcularía, ojo, buen cubero, que estamos hablando que 15 millones de devices o equipos o dispositivos tienen integrado el chip FM. El chip FM es una característica de los equipos que permiten escuchar radio sin consumir internet. Entonces, básicamente una de las cosas que ha sucedido es que hoy hay 15 millones de receptores de radio en los bolsillos de los peruanos. Eso, entre otras cosas adicionales, como por ejemplo que la radio ha venido acomodándose o adecuándose al gusto de los oyentes, en los formatos que están sacando. Esta integración muy valiosa que existe entre la radio y las redes sociales, donde el oyente interactúa con el locutor y con el programa por medio de las redes sociales. Digital ha permitido que el medio radial se exponga más, es decir, que haya una conexión mucho más grande entre lo que tú escuchas, tu locutor, tu música favorita y el oyente per se. Entonces diría que esas 2 cosas son una de las variables importantes, ¿no? Hablando de eso, hemos podido ver que muchos programas de radio ahora suelen transmitir sus programas por Facebook o por Instagram. ¿Por qué crees tú que se debe eso? Porque es una realidad que hoy día parte de mis oyentes y en algunos géneros están consumiendo digital. Ahora, pensar que este oyente es netamente digital o pensar que este oyente es netamente offline no es realidad. Gran parte, vamos a ponerle un número, 90%, 80% de consumidores son offline y online y están al mismo tiempo consumiéndote tanto el contenido en forma digital como el contenido fuera del horario digital. Entonces, no existe esta exclusividad del consumidor de medios exclusivamente en radio, donde se sale y solo escucha la parte online, ¿no? Conviven las 2 cosas perfectamente bien. Es más, me atrevería a decir que hoy día hay un affair interesante entre digital y radio. Eso que me comentas, ¿crees que es lo que causa que todavía la radio siga posicionada? Entre otras cosas, ¿no? Adicionalmente a eso, coméntale la elaboración de contenido que va a ir mutando dependiendo de los gustos de los oyentes, ¿no? Evidentemente. Y para el cierre de año, ¿cuál es la proyección que tienen? A ver, a nivel publicitario, estamos hablando que el primer semestre lo hemos cerrado con un crecimiento del 10% como medio radial. Bastante más que el mercado publicitario general.
Creemos que para fin de año el número se va a mantener en 2 cifras, probablemente un poquito más de 10%, y si todo va como esperamos, va a terminar como un 17 o 18, donde la radio es uno de los medios tradicionales, o es el medio tradicional que más ha crecido en el Perú, ¿no? Y bueno, el año pasado tuvimos un inicio de año muy, muy lento, muy desacelerado, como muchas personas comentaban, por el tema de los huaicos. ¿Se vio afectado la radio? ¿Cómo afectó la radio? De hecho, la radio fue el medio que menos se afectó, para serte sincero. La radio tiene una combinación de alcance, frecuencia por el lado de oyente y de eficiencia a nivel de inversión publicitaria. Funciona muy bien para épocas complicadas como para épocas no complicadas. Como te digo, el 2017 fue el medio tradicional que más creció, aún con las condiciones que acabas de comentar. Comparado con la televisión y con los periódicos. Con los periódicos, es correcto. ¿Y cuáles son las ventajas, según tu experiencia, de anunciar en radio? A ver, tenemos ahí un medio, uno, que llega a muchas personas, es decir, te da un alcance muy potente. Segundo, te permite una frecuencia muy alta. Estas dos cosas se pueden construir en un tiempo corto. Estamos hablando de 1 mes, 2 meses. Si a eso le tomamos la eficiencia de la inversión, es decir, con una cantidad de dinero adecuada, tú puedes llegar a muchos peruanos muchas veces, a comparación probablemente de otros medios tradicionales. Entonces te permite una eficiencia fuerte, eso por el lado objetivo. Y por el lado subjetivo, vamos a poner así, por el lado emocional, el medio radial es el medio con más conexión emocional que existe. Te voy a dar un ejemplo. La música te evoca, lo que te evoca a ti una canción, me evoca a mí de una manera diferente, momentos, situaciones y hasta personas. Ahí es donde la radio permite que por medio del sonido y la imaginación, las imágenes que produce, porque produce imágenes, sean particulares para ti y para mí. Y por lo tanto hay una conexión particular que no hay otro medio que lo entregue como una característica única, ¿no? Algunos dirían que la televisión también podría lograrlo, pero al dejarle al oyente que imagine o que se proyecte la imagen que él desea, estaría dejando de lado también la televisión, ¿no? Estaría logrando posicionarse. Es más, nos ha pasado con clientes que solamente hacen radio y cuando preguntan a sus consumidores dónde vieron la publicidad, la respuesta es tele. ¿Qué sucede? Vamos a imaginar cualquier pauta o aviso de una cena, y esta cena te evoca por los sonidos a tu casa, con tu abuelita, y probablemente es el color del mantel es diferente tuyo y mío. Entonces es una imagen muy personal, te permite tener esa imagen guardada como algo particular, algo que no va a pasar si te ponen el color de mantel verde visualmente, ¿no? Ahora, todos los medios funcionan, ahí no hay algo que decir en contra, cada uno en un espacio particular para una necesidad particular. La radio lo que te permite es gran alcance, gran frecuencia a una eficiencia de inversión. Y ya hablando de aspectos negativos, ¿tú cuál consideras que es lo que le falta o todavía no ha logrado desarrollar? A ver, en realidad uno de los temas con que más luchamos son los paradigmas sobre el medio. Digamos, para los consumidores digitales, que no necesariamente son muchos en el Perú hoy día, para los heavy users, digamos, existe el paradigma de que la radio viene muriendo. De hecho, la radio la vienen asesinando hace como 100 años. Salió el LP, la radio va a morir. Salió el cassette, la radio va a morir. Salió el CD, la radio va a morir. Ya van 3 muertes. Salió MP3, la radio va a morir. Salió el streaming, la radio va a morir. No tengo una bola para ver el futuro, ¿de acuerdo? Pero lo que sí te puedo decir es que hoy día, 2018, la radio tiene una penetración del 93% en el Perú. Eso no necesariamente es un número que está en la cabeza de todos. Y probablemente los consumidores heavy user, que son bastante pocos, extrapolan de manera inconsciente ese consumo digital. Y lo que puede estar sucediendo es que estamos sobreevaluando un mundo digital y subevaluando un número. A mí lo que me gusta es tener el ancho y el alto de los medios para poder tener decisiones correctas. No todas las marcas y no todos los anunciantes creería que podrían estar o tienen que estar en los medios tradicionales, y no todas las marcas y todos los tradicionales en los medios alternativos, pero funcionan bastante bien juntos, ¿no? Eso que comentabas de que han estado matando la radio hace muchos años, me recuerda el hecho de que cómo ha sabido adaptarse la radio a las diferentes épocas que hemos vivido. Han pasado de un Walkman, han pasado a un CD player, han pasado hasta los MP3 pequeños, tenían que venir con radio. Correcto. Y por último hasta los celulares. Entonces,
Yo creo que el tema va más por el tema de la adaptación, ¿no? De hecho, es el medio que mejor se ha adaptado. Tú agarras hoy día un celular de gama media, smartphone con todas las características de la mejor cámara y va a tener radio FM. Te decía hace un segundo que el 80% de los teléfonos, y es un cálculo primario, tienen chip FM. Adicionalmente a eso, hay que entender que también tenemos consumidores online. A ver, calculamos que entre un 15 y 10% de los oyentes en el Perú consumen radio online. Solo CRP Radios tiene más de 5 millones de conexiones al mes para escuchar radio online, que no son exclusivos de radio online el oyente. Me consumí ahí en la PC, en el teléfono, y luego mira y me escucha en su casa, en la radio, en el auto, ¿no? Justamente eso era lo que te quería consultar acerca del streaming. Hemos podido ver que han salido nuevas plataformas de streaming para escuchar música, radio. ¿Y cómo ha sabido CRP adaptarse a eso? CRP Radios y la radio en general pasa lo siguiente. La convivencia de la radio con la música propia se da desde que se ha iniciado la música. Tú escuchabas radios hace algunos años y tenías tu disco para escuchar tu música propia. Escuchabas radio y escuchabas tu cassette, tu música propia. Escuchas día radio y escuchas en streaming tu música propia. ¿De acuerdo? Son dos cosas que conviven y probablemente en espacios diferentes. Aun cuando el streaming viene creciendo en una cantidad, eso no ha afectado la audiencia radial, ni tampoco las horas de consumo. De hecho, no vemos al streaming como una competencia. Es más, nos consumen radio online por streaming. Entonces, en realidad, convivimos mucho. Y a nivel publicitario, CRP Radios en realidad tiene formatos de publicidad tanto en el formato estándar, digamos, que hablábamos de alcance y frecuencia, y tú puedes acompañar eso también con formatos digitales tipo pre-roll audio, ¿no? Que hoy ya trabajamos. ¿Puedes hablarnos más sobre ese Sí, claro. audio? El pre-roll de audio básicamente es una característica donde a los oyentes que escuchan en algún espacio del día radio online, puedes impactarlos con un audio, con una característica creativa diferente al inicio de escuchar la radio. ¿De acuerdo? Lo interesante del pre-roll de audio, a diferencia de los pre-roll, vamos a ponerlo así, visuales, es que uno no tiene la sensación de que le están ocupando la pantalla. Esta sensación de que lo digital te invade se pierde en un audio pre-roll digital. ¿Por qué? Porque tú vas a escuchar música en la radio y lo que te voy a mostrar es un audio corto, interesante, creativo, impactante, y luego viene la radio, viene la música. Entonces, en realidad conviven bastante bien y tú como consumidor estás dispuesto a escuchar un audio. Tú como consumidor, tú mirabas más que yo probablemente, estás dispuesto a escuchar alguna publicidad que te invade la pantalla. No lo sé, lo que sí queda es que la sensación es que te invade un poco Claro, por eso el aumento de los adblockers, de bloqueadores de publicidad donde te invaden, te empiezan a salir muchas pantallitas, ventanitas de publicidad de que compra esto. Cada vez que haces clic en una opción es molesto. Correcto. ¿Y cómo crees tú que lo está tomando el oyente peruano? ¿Lo está aceptando? ¿Le incomoda? ¿Cómo lo ha tomado? A ver, en principio el tema de adblocker está creciendo a nivel internacional, a nivel nacional, y eso nos pone un reto a todos los medios, ¿no? Y ahí incluyo a todos, a los tradicionales y a los nuevos, y es el tema del contenido. Yo creo que el consumidor de medios nos va a seguir consumiendo, valga la redundancia, en la medida que el contenido sea interesante para ellos. Y ese es un espacio que hay que cuidar mucho para el tema de la publicidad, ¿no? Poner publicidad por ponerla es peligroso, tanto para la marca como para el medio. Hay que tener ahora un poco más de doble clic, doble lupa en lo que vamos colocando. Uno, por la salud de la marca, sabiendo dónde sale. Y segundo, porque tiene que estar ligado a un contenido interesante para el oyente. Y lo que nos estabas comentando sobre el pre-roll. Pre-roll. ¿Se puede orientar solamente para mi público? ¿Se puede...? A ver, la radio es uno de los medios con mayor segmentación que existe. Y es una segmentación, yo le digo segmentación natural o orgánica. Porque en realidad el perfil de la gente que escucha rock de los 80 es particular. El perfil de la gente que escucha música romántica es particular. El perfil de la gente que escucha urbano es particular. Y por lo tanto ese es el perfil al cual apunto. Digamos, y CRP Radios teniendo 9 marcas de radio, en realidad está golpeando a cualquier segmento.
Tú piensas el segmento que quieres llegar y la radio llega a ese segmento, tanto en offline como online, ¿no? Claro, una de las que creo que es la que... ¿Cuál sería, o bueno, a tu parecer, cuál crees tú que es la que más consumen los peruanos? ¿Cuál es el segmento que más se consume? A ver, una de las radios con mayor audiencia general, por el género, digamos, vendría a ser las radios de cumbia, ¿no? Insisto, luego el urbano, probablemente las románticas y la música del recuerdo, ¿no? Y otra consulta es sobre el tema de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados. ¿Cómo les ha afectado a ustedes? ¿Les va a afectar? ¿Cómo lo van a tomar ustedes? Mira, más que la afectación a los medios, a mí me preocupa más el peruano a pie. Es decir, tú para poder comunicar campañas sociales que el gobierno tendría que comunicar en algún momento, tienes que usar los medios respectivos para llegar al peruano de pie, no solamente en Lima, sino en provincias. A mí lo que realmente me preocupa es cómo van a llegar ahora, ¿no? Creo que el único perjudicado en esta ley es el peruano. El peruano que ya no le va a llegar las campañas que el Estado tiene que llegar, comunicar, tanto de salud, o prevención, o desastres. Esa es un poco mi mayor preocupación de esa ley. Y como comentábamos, y tú bien decías, el tema de la penetración que tiene la radio, en muchas zonas alejadas del Perú, el único medio que llega es la radio. Es correcto. Y limitar el hecho de que las personas se informen con radio sobre temas de alguna campaña, es también limitarlos a ellos. Es correcto, totalmente. Es democratizar o desdemocratizar el mensaje que hay que llegar al peruano, ¿no? Correcto. Así es el mundo. Muy bueno. Agradecerte por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Para que te puedas despedir. Sí, a ver, me gustaría terminar con un mensaje interesante, que es que los medios son medidos, evidentemente, tienen un ancho, un alto. Lo que debería ser interesante para un anunciante es conocer las medidas de alcance, las medidas de frecuencia, las conexiones que existen con los medios y a partir de tomar una decisión, ¿no? Y no caer en el tema de que lo que consumo yo, probablemente inconscientemente, lo consume el Perú. Creo que todos los medios funcionan bastante bien para los públicos y los objetivos de cada campaña. Bueno, Edmundo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, para que te puedas despedir, decir dónde te pueden encontrar la página web de la radio. Claro, muchas gracias, Blanca, por la invitación. A ver, pueden visitar nuestro blog que está en crp.pe o en cualquiera de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, LinkedIn como CRP Radios. Bueno, agradecerte nuevamente por estar con nosotros. No se olviden de que pueden visitar la página web y las redes sociales de CRP Radios. Y también no se olviden de visitar que estamos en Facebook como Entre News, como ¿Qué tal Vainilla? Y como Info Marketing. No se olviden de suscribirse a este canal, compartir y darle like a este video. Gracias. Gracias.